El gasoducto Presidente Néstor Kirchner es un hito trascendental hacia nuestra soberanía energética. La obra permite aumentar el potencial, la producción y las exportaciones del país. Construida en tiempo récord, permitirá un ahorro total anual en divisas por 4.200 millones de dólares, que impactará directamente en las reservas del Banco Central. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el abastecimiento de gas a la totalidad de la demanda argentina, abastecer el mercado interno de forma competitiva y desarrollar a gran escala el yacimiento Vaca Muerta. La producción de energía del país depende en un 60% del gas. Este dato pone de manifiesto la importancia de esta obra, que tiene un efecto multiplicador potente sobre la inversión y el consumo, y que además genera empleo calificado en numerosas localidades del país. Frente a este escenario, el gasoducto no hace más que dar vuelta a la balanza energética, plantear el tan ansiado autoabastecimiento y la no dependencia de los precios internacionales que fluctúan a causa de factores geopolíticos. Bienvenidos a una nueva emisión de Mirada Soberana. En el programa de hoy vamos a hablar sobre soberanía energética y particularmente abordar la reciente inauguración del primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Para abordar este tema convocamos a Hernán Lecher. Hernán es director del Centro de Economía Política Argentina y presidente de YPF Litio. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vicepresidente. Vicepresidente, perdón. Bien ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por Bien, muy organizar. bien, con mucha expectativa o en realidad mucha satisfacción, diría, respecto de lo que significó la reciente inauguración del gasoducto, que transforma en buena medida lo que la matriz energética de nuestro país. Falta el segundo tramo, Sí, claro. faltan otras inversiones, pero la verdad que es muy trascendente. La Argentina tiene reservas de petróleo y gas, diría, de 150 años. Tiene un problema de transporte de eso, es decir, básicamente el petróleo y el gas están en los lugares que Claro. o necesitas llevarlo a los lugares donde se necesita. Claro. La obra del gasoducto es justamente una obra que empieza a resolver esa cuestión de Trayatén a Salliqueló, es decir, entra en la provincia de Buenos Aires, permite que parte del gas llegue a la zona de Buenos Aires, pero falta todavía la otra parte. Claro. Es una transformación sustancial que le puede permitir a la Argentina además ahorrarse en buena medida dólares. Si lo pienso desde el punto de vista económico, eso toma una centralidad fenomenal. Ahorrarse dólares sobre todo el momento donde la Argentina necesita traer energía de afuera, Claro. Junio, julio, agosto, los meses de mayor consumo, y permitiría evitar en parte ese escenario. Bien, para puntualizar como dato, ¿no? La diferencia entre el gas extraído de Vaca Muerta y el que viene importado de barco es de alrededor de 400%. ¿Qué representa esa diferencia en el precio, ¿no? Eso habla un poco de lo que es la soberanía energética. Sí, bueno, cuando vos tenés un recurso tuyo, podés tener políticas que ayuden, entre otras cosas, lo decía la vicepresidenta en el anuncio, ayuden a que vos accedas al gas más barato. Claro. ¿Puede pasar o no? Porque esto también depende, decía, podés discutirlo, podés hacerlo. Cualquiera podría decir, y de hecho hay algunos que proponen en materia energética en la Argentina, de sectores de la oposición, la desregulación en materia energética, lo cual significaría que, bueno, si yo
tengo el gas o el petróleo, lo vendo acá en el mercado local a precio internacional y si te he visto no me acuerdo, con lo cual ahí no verías el beneficio de ser el dueño del recurso. Claro, los argentinos tenemos la oportunidad y las argentinas tenemos la oportunidad de lograr soberanía energética y lograr acceder a esa energía a valores más económicos. Es decir, hay un beneficio para el conjunto de la sociedad, hay un beneficio central para la producción en la Argentina. Claro, esto es absolutamente trascendente para la industria, para potenciar la industria, para lograr mayor competitividad sin tener que bajar salario como les gusta a los ortodoxos tradicionales. Es decir, que los argentinos podamos vivir mejor. Y en materia de divisas, que es probablemente el principal problema de la economía argentina, porque es una economía que funciona de manera con la lógica bimonetaria, el ahorro de divisas, que este año puede ser de 1.500, 2.000 millones de dólares, y el año próximo de 4.000 millones, solo con esta etapa, con la primera etapa. Luego puede ser mucho más porque podemos con el reversal llegar a exportar y demás, pero en esta etapa te ahorrás buenos dólares que en un momento donde necesitas dólares, la economía argentina suele tener este problema de demandar más dólares que de los que genera. Sí. En este momento en particular, además afectada sobre todo por la sequía, bueno, esos dólares tienen te dan una ventaja o una ayuda importante para atender esa problemática puntual. Claro, lo mencionabas vos, Argentina, con este gasoducto, además de poder exportar, va a tener consumo interno, autoabastecimiento, ¿no? Lo que se dice, algo que no estaba pasando en Argentina. Y eso también habla de las políticas, la reestatización de YPF hace 10 años, viene un poco de la mano con esto, ¿no? Mira, lo dijo Cristina, nosotros lo damos yo soy docente de una diplomatura en la UBA y solemos, hay una clase que es específicamente del tema energético y solemos preguntarle a los alumnos por qué razón se estatizó YPF. Sí. Y en general muchos, y después lo desarrollamos con datos concretos, ¿no? Algunos tal vez piensa que es más bien por cuestiones ideológicas. Básicamente el problema que tenía la Argentina era un problema de balanza comercial deficitaria en materia energética. Derivado del proceso que tiene que ver con la política depredatoria que ha tenido Repsol desde que empezó a participar en YPF a principios de los 90 y se profundizó desde el 99 en adelante cuando básicamente se quedó con la propiedad absoluta de YPF, sí. Y que vos ves una caída significativa de la producción y sobre todo una caída fenomenal de las reservas. Quiero dártelo con datos concretos porque me parece que ilustra muy bien ese proceso de lo que significó Repsol. Mirá, se habla de vaciamiento, ¿no? Durante la intervención de Repsol en YPF, o desguace. Es que básicamente los pozos de exploración que tenía YPF en 1994 eran alrededor de 100. Se reducen en 1999 a solo 10 y se mantienen hasta la estatización, es decir, hasta el 2011, el año previo a la estatización, se mantiene 10, 12, 13, es decir, nunca vuelve a la etapa previa. Algo parecido pasa justamente con lo que tiene que ver con las reservas, obviamente. Sí. En ese contexto hay una caída fenomenal de las reservas y también de la producción. Ese es el escenario que determina la estatización de YPF. Claro. Que claro, algunos decís, bueno, ¿y en 2012 lo resolviste? No, porque la estatización de manera inmediata no te resuelve, porque la transformación de lo que venía sucediendo en la compañía implica plazos, inversiones o plazos también más largos que los que uno puede imaginar tal vez en otro sector. Revertir esa reducción sensible de la producción energética en un año es absolutamente irreal. Claro. Ahora, ese es el hecho que transforma la matriz energética en la Argentina. Porque sí, lo que sucede es que automáticamente desde la estatización en adelante la producción se empieza a recuperar, la inversión hasta 2015 se recupera. Los datos de inversión son increíbles. Entre 2006 y 2011, 2.000 millones de dólares en promedio invierte la compañía, en ese caso privada, YPF. Claro.
En 2013, 2014, 2015 son 6.250 millones en promedio por año. Y esto no es menor, porque el expresidente Macri, entre otras cosas, cuando tuiteó muchas cosas, pero una de las cosas dijo, bueno, en Vaca Muerta no hicieron nada. La estatización permite no solo la recuperación de Vaca Muerta, sino una cosa que es mucho más importante o igual de importante, sí, que es la curva de aprendizaje. El que puso la guita para que los costos de producción en Vaca Muerta se redujeran de manera significativa, porque Vaca Muerta no se descubrió en 2012 ni en 2008, es decir, hace muchos años que se conocía. El problema es que nadie quería poner la plata para reducir el costo de producción. Bueno, lo hizo YPF. Y entonces cuando YPF lo hace, después aparecen las empresas privadas. Claro. Y hay una cosa que es, a veces quizás es del mundo de la energía, pero es importante contarla. Frente a ese escenario, ¿qué hace Macri? Impulsa una resolución, que es la resolución 46, que premia, fíjate la paradoja, la caradurez en un punto, porque premia a las empresas que hasta ese momento no habían invertido en Vaca Muerta. Es decir, dejaba expresamente afuera YPF y habilitaba al resto de las empresas. Es decir, le pagaba un gas más caro a la compañía privada que no había invertido previamente, que había especulado, esperó, dijo, bueno, voy viendo, y corrió a YPF. Claro. Bueno, esa es la política que aplicó ese gobierno y que no estamos eximidos de que a alguien se le ocurra hacerla, y frente a esa política difícilmente los argentinos y las argentinas nos veamos beneficiados. Sumado a eso, le podemos agregar la prórroga en las licencias y a la intervención del FMI en querer seguir explotando lo que es el gasoducto, hablando del gasoducto en particular. Sí, hay que decir que además la estatización la votaron en contra. Sí, el propio Prat Gay le pidió perdón a las empresas en una reunión, a las empresas españolas le pidió perdón por la estatización. Si yo cuantifico 150 años de gas y petróleo que hay en las reservas que tenés en Vaca Muerta, en la porción que tiene YPF estoy hablando de $1 billón. Es decir, la verdad es llamativo, que después se exprese o no en el valor de la acción de una compañía X o la nuestra, puede ser o no. Ahora, la realidad es que el ingreso está relacionado con esos valores. Claro. En relación al gasoducto en particular, a esta altura del partido, además sabemos que no solo no se dejó el proyecto basal para la producción, para el desarrollo del gasoducto, sino que se suspendió en 2018, 2 veces se postergó en 2019, que se hizo a instancia del Fondo Monetario, y además el expresidente dice, bueno, había que apretar un botón, habíamos dejado hasta el financiamiento. Falso. ¿Financiamiento? Claro. ¿En serio? ¿Dónde estaba? Muy escondido porque nadie lo vio. No solo eso. Con la plata del Fondo Monetario hubiésemos hecho, estoy haciendo el cálculo mental, 25 gasoductos. Si se hubiese aplicado a un gasoducto. 25. No hicimos uno. ¿Dónde está la plata del fondo? Bueno, no, se fugó. Y peor aún, el endeudamiento implicó que los recursos que vos quizás en otra situación hubieses podido dedicar a esto, los tenés que dedicar a pagar una deuda que básicamente dejó en la Argentina el gobierno del Macri. Al punto tal de que para hacer el gasoducto, el financiamiento se logró a través del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Ley que también votaron en contra. Ley que Juntos por el Cambio también votó en contra. Es decir, votaron en contra del financiamiento de este gasoducto. Entonces, hoy cuando la verdad uno los escucha o lee las cosas que escriben, dejan mucho que desear. Paralelo a esto, el ministro de Economía y ahora precandidato a presidente Massa, sostuvo que el FMI no quería que el gasoducto se realice, por lo menos este primer tramo. Y aseguró también que hay que replantear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que esto en el corto plazo sea posible? Mirá, primero en relación a la posición del fondo fue no hagas el gasoducto porque me tenés que pagar a mí. Claro. Es decir, usá esa guita para dármela a mí. Lo cual no encierra además una gran contradicción en sí mismo, porque si el fondo quiere que la Argentina le pague, necesita el ahorro, pero también necesita los dólares. Claro. Para la economía argentina, conseguir los dólares es un problema absolutamente central y trascendente. Entonces, el gasoducto
era es una herramienta fundamental para el repago de su propia deuda. Esto es lo sorprendente y lo contradictorio. Claro. Con lo cual a mí me llama poderosamente la atención, no tanto, tal vez porque el fondo suele pedirte ajuste y nada más, Sí. Incluso a contramano de lo que parecerían sus propios intereses. A la Argentina le fue bien cuando pudo hacer su propia política económica, y cuando digo le fue bien le fue bien a los argentinos y a las argentinas y repagó su deuda. Claro. Bien, entre 2003 y 2015 hiciste eso. Claro. Pagador serial, solía decir, Sí. creo que Néstor. Porque básicamente, cuando vos pudiste impulsar tu propia política económica, sucedió esto. No es que dejaste de pagar, les pagaste. Claro, claro. Y a los argentinos no fue bien. No. Con lo cual, yo creo que, yo lo he dicho en infinidad de oportunidades, el acuerdo con el fondo se tiene que rediscutir. Lo tiene que rediscutir cualquier gobierno, cualquier color político. Sí. Esto es creo que hay amplios consensos. ¿Por qué no se puede pagar? Ahora, el cómo es absolutamente central. Si nosotros vamos a hacer, yo me imagino a Milei o a Bullrich discutiendo con el fondo, le dan lo que el fondo no pide. Le entregan vaca muerta. Sí, ya lo han expresado, sí. Lo han expresado. Con recursos. Venden YPF. Sí, entregan Malvinas. Bueno, entregan Malvinas, es decir, es una pérdida de soberanía fenomenal, pero además es una locura en materia económica. Bueno, yo creo que hay que rediscutir el marco del acuerdo con plazos más largos, permitiendo que la Argentina tome decisiones, es decir, que no se entrometa en las decisiones que tiene la Argentina. Hay que discutir los sobrecargos, una serie de cuestiones, pero sobre todo estas dos cuestiones, y que además sea un acuerdo que a la Argentina en algún momento le permita sacarse el fondo de encima. Claro, claro. No sé cuántos años, yo creo 30 que años, pero que se lo saque de encima. Uno de los objetivos es lograr este equilibrio. O sea, tenemos el gasoducto, va a haber un remanente de dólares a partir de esto. Algo para la gente y algo para pagarle al fondo. O cómo... Sí, la propuesta de Cristina, cuando dice nosotros tenemos que atar el repago al fondo a el excedente de la balanza comercial, está hablando de esto. Claro. Ahora, ella dice algo que a mí me gusta mencionar, que es que dice que tengamos vaca muerta no nos garantiza que nosotros nos vaya bien o le paguemos al fondo. No. ¿Por qué? Sencillo. Imagínate que mañana viene otro gobierno y dice, bueno, hay que privatizar YPF y se lo vendemos, no sé, a Equinor. Bueno, se lo vendemos a Equinor. Y además desregula el mercado cambiario. Equinor explota vaca muerta o el offshore. La guita que gana, compra dólares y lo gira a su casa matriz. Y todo lo maravilloso de vaca muerta desapareció en un movimiento. Tal cual. Sí. Es decir, los dólares no nos van a quedar, básicamente van a salir en forma de dividendos o de retornos a la casa matriz, y vaca muerta, que aparece como la solución aparte de los problemas, terminaría de esa forma. Claro. Bueno, Loma de la Lata tuvo un poco eso, ¿no? Hace 20 años atrás, si no me equivoco, que también era como la joya de abuela y terminó siendo gas barato para Chile, y la Argentina no resolvió sus problemas estructurales en materia de divisas. Claro. Hay que recordarle a la gente que fue una obra en tiempo récord, que son 47.700 caños que salen de Tratayén, en la provincia de Neuquén, y llegan a Saliqueló, en Buenos Aires, atravesando 573 kilómetros que atraviesan las provincias de Río Negro y La Pampa. Quiero puntualizar sobre este cruce que hubo en redes sociales, más puntualmente en Twitter, la vicepresidenta dijo que entre 2016 y 2019 se habían instalado 53 kilómetros de gasoductos troncales durante el macrismo. 3.211 en el pedido. Y 3.211, ¿no? Macri se queja de lo que tardó esta inauguración y, gente que estaba con él también, Bullrich, Vidal, en Twitter también, estaban como muy enojados con esta demora en la inauguración. ¿Crees que todos estos datos que se brindaron luego derriban un poco todo ese mito? Sí, me parece que sí, son muy contundentes. Son muy contundentes los datos vinculados al gasoducto. A ver, si uno es honesto, riguroso, en 2020 tuviste pandemia, es decir, el actual gobierno, si querés,
fue 21 y 22, Sí. 2 años básicamente, licitó y hizo la obra en 10 meses, Claro. con lo cual la verdad que la hizo con una celeridad fenomenal, cuando además nadie creía que iba a ser así. Contrasta con la no implementación o celeridad que no se vio en 2018, 2019, que además no es la suspensión del gasoducto Néstor Kirchner en el 18 y la postergación 2 veces en el 19, que era lo que mencionaba antes. Hay cosas que algunos no mencionan. El gasoducto del norte se suspendió a finales del 18. Es decir, no solo el Néstor Kirchner, sino que la política, no sé si ese también fue a instancia del Fondo Monetario, es probable que sí, pero también se suspendió en su implementación. Hay que googlearlo, es re sencillo de encontrar. Yo tengo acá la noticia porque da cuenta de que la política en general fue... acá, finalmente se decidió no terminar el cuestionado gasoducto del nordeste, ¿no? Clarín lo publica en 2018. Entonces, hay un problema con el gasoducto respecto de lo que no se hizo y la implementación actual. A mí me hubiese gustado que se hubiese hecho hace 5 años atrás, nos hubiésemos ahorrado $8.000 millones. Claro. ¿Bien? Sí. Porque nos hubiésemos ahorrado la guerra. Ahora, la guerra fue en 2022. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuándo lo ibas a hacer? Lo hiciste lo más rápido posible. Pero además la política, recién mencionaba, la centralidad es la recuperación de YPF. Porque eso es lo que te cambia la dinámica. Ahora, ¿qué hizo la gestión Macri con YPF? Porque esto también es importante mencionarlo. Él dice, nosotros cambiamos y ahora multiplicamos la producción de vaca muerta por 5, el gas, aumentó el gas. Cuando vos ves los barriles equivalentes es gas y petróleo, porque ¿qué hizo Macri? Produjo más gas, pero redujo el petróleo. Cuando ves los barriles equivalentes de gas y petróleo, con Macri hay una caída todos los años que de punta a punta, 2016-2019, es de 11%. Y luego hay una recuperación, para ser preciso, del 7,8%, posterior a eso, hasta el 22%. Es decir, la verdad que no se dedicaron mucho a ver qué hacían con YPF. Ya mencioné lo de la resolución 46, pero además, mira, estoy mirando, producción de petróleo, equipos de perforación. En 2015 tenías aproximadamente 24 equipos en promedio y se redujo a 11 en 2016, o sea, ni siquiera esperaron al final del mandato. Algo parecido cuando vemos la incorporación de pozos de YPF en vaca muerta. Este dato es tremendo, brutal. El 97% de los pozos que se incorporaban en vaca muerta, 168 casos, eran de YPF en el año 2015. En el 2019, solo 34. Se redujo del 97%, prácticamente la totalidad, a solo 33%. Es decir, hubo una política de corrimiento de YPF durante la gestión Macri en vaca muerta. Los datos así lo indican. Claro, el resto, ¿qué son? Las empresas privadas que aprovecharon la curva de aprendizaje de YPF y se metieron después. Ni siquiera cuestiono eso. Lo que sí cuestiono es la retracción, el corrimiento de YPF en esa etapa. Es decir, no lo hizo la gestión Macri. En todo caso, no cayó tanto la producción de gas y petróleo por lo que había hecho la petrolera estatal entre la estatización y 2015. Claro, agreguémosle a eso que el ministro de Energía también tenía incidencia en las políticas de soberanía o no. Bueno, era uno de los grandes ejemplos de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Venía de ser CEO de Shell y su política, la resolución 46, no solo en materia petrolera, en términos energéticos en general, fue muy auspiciosa, muy mala para el Estado y particularmente para YPF, y muy positiva para el resto de las empresas privadas, ¿no? Se habla mucho también del el efecto multiplicador en la economía que tiene el gasoducto, ¿no? En las ciudades portuarias va a haber mucho más producción, más empleo. ¿Qué opinas de esto también? Porque es una obra que pone de manifiesto que se puede seguir trabajando y que puede seguir generando empleo, producción. Mirá, cuando ves... No termina ahí. Hoy ves la situación en Europa. El conflicto bélico tiene como trasfondo económico el gas, básicamente, que tiene Rusia. Claro. Y que financió durante muchísimos años la producción barata de Alemania.
Claro. Y hoy tenés un problema en Alemania porque no puede acceder a ese gas, o accede de manera condicionada y demás, y entonces tiene un impacto sobre la producción sensible, obviamente sobre el empleo, en materia inflacionaria, pero digo, en términos, si querés, productivos, fíjate lo ventajoso que es poder tener recursos energéticos económicos en materia de producción. Alemania, nadie me va a discutir que es una potencia tremenda en términos industriales, y la contracara, no tenerlos. Claro. ¿Sí? Con lo cual, el potencial que te da Vaca Muerta y el gasoducto como parte indispensable del desarrollo de Vaca Muerta, porque es el transporte de lo que ya tenés, que ya hiciste la curva de aprendizaje, es decir, los costos son baratos, estamos produciendo a precios de Estados Unidos, no tenemos nada que envidiar. Ahora, necesitas transportarlo y ponerlo donde te es de utilidad. Bueno, en ese camino creo que abre una posibilidad muy significativa de sostenimiento de la producción industrial e incluso obviamente del crecimiento de la producción industrial y mejora en la competitividad. Me parece que es una herramienta extraordinaria. Si querés agregarle el offshore, digamos, o lo que se está avanzando en materia de offshore, y el potencial de nuestro país es tremendo. No por nada vienen del resto de los países a mirar acá litio y Vaca Muerta, porque evidentemente tiene una potencialidad enorme, ¿no? ¿Por qué crees que en Argentina cuesta mantener tanto las políticas a largo plazo? Vos lo mencionabas, ¿no? Cristina en su momento dijo, bueno, está Vaca Muerta, pero tampoco nos sesguemos a Vaca Muerta porque puede venir otro gobierno y puede darle otro tinte político a la soberanía energética en este caso. Básicamente porque se defienden intereses particulares. La política es disputa finalmente de intereses, y lo que vos ves cuando nosotros hablamos de modelos económicos o proyectos económicos dentro de una matriz ideológica o dentro de, si se quiere, de una plataforma, de un espacio político, bueno, las políticas que se pretenden implementar benefician y perjudican a determinados sectores de la sociedad. Si vos tenés el desarrollo de Vaca Muerta y podés acceder a gas barato, y la sociedad, o mayoritariamente la sociedad, lo logra percibir a través de energía barata en una industria que puede generar más empleo y demás, y bajar precios. O las mismas tarifas, ¿no? Y en las mismas tarifas, es decir, en el hogar, bueno, está favoreciendo a vastos sectores de la sociedad. Ahora, si yo desregulo el mercado, ¿sí? Y lo que hago es que la empresa que produce el gas me lo coloque acá al precio que se le da la gana o al precio internacional, a ver, es muy fácil imaginar que a la mayoría populares en la Argentina no les va a ir tan bien, al menos, como en el caso anterior. Ahora, a la empresa privada sí. Entonces, depende de la política que yo implemente, hago ganar a unos o hago ganar a otros. A veces, o lo que uno ve a lo largo de la historia de nuestro país, es que no se ha logrado sostener políticas de Estado, lo que denominamos como políticas de Estado, porque básicamente en el medio se han metido intereses privados, intereses particulares, que han prevalecido o que algunos, desde la política, lo han impuesto al conjunto de la sociedad como una verdad revelada, como una necesidad imperiosa, bueno, beneficiando a unos en detrimento del otro. La discusión de los subsidios al transporte a mí me sorprende porque favorece a buena parte de la sociedad, no solo a los usuarios, a las empresas. Ponía el ejemplo, claro. ¿Qué se piensan? Si ya a mí me cuesta 500 mangos ir a trabajar, ¿qué no van a tener que pagar salario más alto? ¿Cuál es el reclamo? Entonces se lo sacamos y perjudicamos a buena parte de la sociedad sin sentido. Entonces me parece que estas discusiones hay que darlas con rigor y tratando de mostrar qué interés se defiende cada uno sobre esta cuestión, ¿no? Entonces cuando se inaugura el gasoducto hay intereses que se están defendiendo y cuidando,
y cuando se privatiza o se desregula también hay intereses distintos, pero intereses que se están protegiendo o beneficiando. Sos un estudioso en el tema. Aprovecho para consultarte de alguna manera si esto es un problema de Argentina o de la región de Sudamérica, o hay ejemplos de otros países, ¿no?, que tengan un viraje muy distinto en las políticas. Seguimos hablando de energía. ¿Es en Argentina solamente que pasa? Mira, me parece que estamos viviendo en sociedades que están muy atravesadas por miradas, por miradas muy diferentes y muy antagónicas. Uh-huh. Fíjate Brasil, ¿no? Bolsonaro y Lula, en las antípodas, ¿no?, de su pensamiento. Quizás en materia energética en la Argentina, por las características puntuales, lo que hablábamos recién, claro. Tiene litio, tiene el offshore, tiene Vaca Muerta, toma una centralidad a la cuestión energética que tal vez en otro país no lo tome, pero claro. Me parece que la discusión de los antagonismos no es exclusividad de nuestro país. Uh-huh. Escuchaba, y tampoco esto del debate desargumentado, ¿no? A mí me preocupa seriamente, lo vengo diciendo hace rato, más allá de... Yo tengo filiación política con una serie de miradas y demás, y con el kirchnerismo en general, pero más allá de eso, porque el del debate, a mí siempre me gustó el debate. Ahora, si una persona es capaz de decir, ve datos objetivos y me dice lo contrario a esos datos, estamos en un problema aún más grave. Yo veía, te decía, el debate en España y pasa eso, es decir, uno de los que debatía decía lo contrario a lo que pasó en la realidad. Claro. Objetiva, la realidad no subjetiva, es decir, uno siempre tiene interpretación sobre hechos. Ahora, vos no me podés decir que aumentó la producción entre 2016 y 2019. No se puede, claro. No se puede. Los datos dicen otra cosa y es incontrastable. Sí. Cuando eso sucede y una parte de la sociedad lo toma como válido, yo creo que es un problema y no es exclusividad de la Argentina, pero creo que es un problema. Yo que me considero una persona de números, de argumentos y qué sé yo, creo que allí hay un problema porque nos alejamos de la verdad relativa. Ninguno tiene la verdad absoluta, pero bueno, uno trata de acercarse a una verdad relativa. Ahora, cuando no tiene sentido lo que estamos diciendo, no tiene ningún rigor, no tiene dónde aferrarse, creo que estamos en un problema serio de cara a la sociedad. Porque si yo erro el diagnóstico, estoy en un problema. Si yo directamente el diagnóstico lo sesgo porque te estoy diciendo una mentira, es un problema aún más grave. Claro. Para cerrar, te hago una pregunta más política. ¿Qué panorama ves de cara a octubre? A mí me parece que en el marco de estos antagonismos las propuestas son muy claras, ¿no? Es decir, y me parece que para el oficialismo creo que ha logrado una fórmula muy competitiva, una representación muy competitiva. Me parece que Massa ha demostrado desde que ha asumido como ministro de Economía en particular, no tiene su historia, pero desde que asumió como ministro de Economía en particular, en adelante mucha autoridad y audacia que se necesita, es importante claro. para lo que viene, ¿no? La Argentina tiene debates importantes, tiene que discutir economía y monetaria, tiene que discutir el 5G, tiene que discutir qué hace con el fondo, tiene que discutir qué hace con Vaca Muerta, con el litio, es decir, tiene definiciones que trascienden los 4 años de un gobierno. Sí. Y me parece que en Massa quizás se sintetiza buena parte de lo que a mí me parece que tiene que darse en materia de discusiones hacia adelante. Me preocupa y me asusta las expresiones que pretenden resolver los problemas de los argentinos haciendo que nos vaya mal a los argentinos. Es decir, cuando me dicen vamos a dolarizar o me dicen vamos a hacer una mega devaluación, no entiendo cómo pretenden que yo los elija o me vaya bien. Es decir, ¿cómo es la curva para que me vaya bien? Me matás y después me pones un pulmotor. No tiene mucho sentido, ¿no? Gracias, Hernán. Un placer.